versión no llega al versión 10. Llega en el top 5, pero no. Una enfermedad que afecta al 95% de acá, por su tiempo. Tuberculosis, lo que Perú es son las enfermedades, las cardiovasculares. En segundo lugar está la enfermedad cerebral. En tercer lugar tenemos la enfermedad. En tercer lugar la enfermedad cardiovasculares. Y en quinto lugar la anemia afecta al 25 a 30% de las personas en el mundo. 25 a 30% de cualquier. Entonces, ¿cuántas personas existen en el mundo? ¿Cuál es la población mundial? 8 billones. Es decir, el 20% de 2 billones. ¿Cuál es la población del país? Muchísimas veces la importancia. Lo segundo ¿cuál es la principal causa de muerte? No. Las enfermedades cardiovasculares. Es un impacto. La causa por isquemia. ¿Por qué isquemia? Por obstrucción del tránsito de la circulación sanguínea arterial. La esclerosis no necesariamente, pero eso solo parte de aquí hay un impacto. Se da cuenta que la principal causa de muerte en el mundo es la enfermedad. Entonces, se da cuenta que lo relevante es por eso es que es importantísimo no dejar que problemas principal queremos no los pacientes no enfrentarse independientemente así que no le tomen muy a la ligera la parte de hematología más que una aplicación de una examen de verdad, para tener una aplicación práctica en su vida cotidiana, independientemente de lo que esté haciendo la entonces, es importante vamos a hablar de la clase de variables anemia a plaza. Pero antes de hablar de anemia a plaza, tenemos que compartir los compromisos de insuficiencia de la voz,
médula ósea, aquellas enfermedades que constituyen un grupo de enfermedades que van a generar un trastorno primario o que van a desencadenar por un trastorno primario en la sistema nervioso. Nosotros recordamos que la médula ósea, es, por decirlo así, la fábrica de sangre. ¿No? Ustedes recuerdan, la sangre está formada por plasma más células. Las células van a ser de tres tipos: plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. El 98% de las células de la sangre son glóbulos rojos y el 2% va a ser constituido por glóbulos blancos y plaquetas. Esto recordamos eso. Todas las células de la sangre circulante que tenemos, van a ser basadas en la médula ósea. La médula ósea es el tejido encargado de la hematopoiesis en el adulto desde el nacimiento. Prácticamente exclusivamente la médula ósea va a producir C. Por lo tanto, algunas enfermedades en la médula ósea pueden generar lo que nosotros llamamos insuficiencia de la médula ósea. Cuando esta insuficiencia es por un problema intrínseco, es que nosotros hablamos de problemas de síndrome de insuficiencia medular. La médula ósea está fallando. Dentro de los síndromes de insuficiencia medular, típicamente se incluyen a tres problemas: la anemia clásica, el síndrome mielodisplásico y la hemoglobinuria parasítica nocturna, que son tres síndromes en realidad que están superpuestos uno contra otro. Muy bien. Entonces, los síndromes de insuficiencia medular pueden manifestarse como una citopenia, es decir, una disminución única de una sola línea celular, con una disminución de dos líneas celulares que se llaman citopenia, o los más clásicos que conocemos es una disminución de las tres líneas celulares que se llaman. Pero es un síndrome de insuficiencia medular tiende a manifestarse de una sola línea, dos líneas, cuatro líneas. Cualquier combinación de eso. Y nosotros vamos a tener una serie de problemas que pueden generar este tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene pancitopenia, va a ser el primer paso cuando nosotros sospechamos un problema de insuficiencia de la médula ósea. Pancitopenia, es decir, en simultáneo las tres líneas celulares afectadas. Cuando ustedes revisan la literatura, en realidad les hablan de que y nosotros cuando tienes ahí esos hallazgos recién podrían llamar para sin embargo, en realidad, en la práctica lo que hacemos es cualquier disminución en simultánea de las líneas celulares, no. Usualmente cuando uno ve pancitopenia uno va a pensar que la causa de la disminución de la hemoglobina de las plaquetas es una misma fisiopatología, pero podría ser fisiopatologías diferentes tanto para la hemopatología como para la causa para la anemia, la causa y para la hemopatología una fisiopatología diferente. Entonces, eso lo vamos a ir diferenciando de acuerdo a las características clínicas de cada uno. Pero si tenemos un paciente que tiene pancitopenia, lo siguiente que tenemos que ver nosotros es si esta pancitopenia es con una falla en la producción o con un aumento de la producción. Es decir, ¿está produciéndose fuera de la médula ósea o está produciéndose dentro de la médula ósea? Es una de las preguntas más importantes que nos hacemos en hematología siempre que evaluamos una citopenia. Incluso cuando evaluamos una anemia, nosotros decimos que es una anemia por un problema intrínseco de la médula ósea o es una anemia por un problema fuera de la médula ósea. Cuando evaluamos una trombocitopenia, nos hacemos la misma pregunta. Cuando evaluamos una pancitopenia, también la misma pregunta, y obviamente cuando evaluamos la pancitopenia, también es por una falla en la producción o un aumento en la producción. La forma más fácil de responder esta pregunta es a través del índice de producción reticulocytario. Entonces, los reticulocitos que son los glóbulos rojos jóvenes, ¿no? Recién salidos de la médula ósea. Entonces, tiene mucho que ver con la producción medular. Cuando tú tienes un índice de producción reticulocytaria que no es lo mismo que el porcentaje de reticulocitos libres de reticulocitos correctivos, entonces cuando tienes menos de 1, significa que la médula ósea está produciendo totalmente de forma inadecuada la cantidad de glóbulos rojos en el medio. Pero si
tienes una pancitopenia con un IPM menos de 1, y tú rápidamente pensarás que es una falla en la producción, por lo tanto, un problema medular probablemente primario. Una falla en la producción. Eso es lo que pensarás rápidamente. En cambio, si tú tienes más de 2.5 de un índice de producción reticular, tú puedes afirmar que al menos la anemia de ese paciente con pancitopenia no tiene nada que ver con una falla de la producción. Pero solo será un problema de hemólisis o un problema de agudo, al menos bien. Pero al menos la anemia, con un IPM más de 2.5, tú puedes afirmar que no es problema de radio. Muy bien, ahora, si está entre 1 y 2.5, entonces lo podrías asegurar con certeza que realmente es o no. Hay como que no nos va a ayudar mucho de los. Como sea, si nosotros decimos que se nos falla la posición porque por el trabajo no hemos encontrado una explicación de destrucción externa de los elementos de la sangre, entonces tendremos que, si hay una falla en la producción, esta puede ser inherente por secundaria. Una falla en la producción secundaria, por ejemplo, la vamos a ver nosotros en algunas deficiencias clásicas de vitaminas, ¿no? La anemia megaloblástica, cuando avanza, en realidad debería más de pancitopenia megaloblástica. El hidracio cólico, el hipereslenismo, etcétera, etcétera. No un fallo secundario de médula ósea, de tipo viral, de tipo por presión inducida por química, etcétera, etcétera. Falla de la producción, pero secundaria. Si no es algo secundario, entonces pensaremos que es algo inherente, es decir, propio de la médula ósea, que la médula ósea está fallando. Y si está fallando, nosotros tenemos que preguntarnos si esta falla es porque así nació la persona o porque el mecanismo de su vida ya sabe. Entonces, vamos a ver si es congénito o si es un problema adquirido. Cuando es un problema adquirido, ahí es vamos a situar en el contexto de anemia clásica. El problema adquirido, obviamente no es el único, pero ahí es donde nos vamos a situar en anemia clásica y de Parkinson. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema adquirido en la médula ósea, lo siguiente que tenemos que nosotros es distinguir qué es lo que está pasando en la médula ósea, y justamente para eso es que nos van a servir algunas pruebas adicionales para evaluar. Entonces ahí viene el estudio de la médula ósea, que típicamente lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado, el aspirado de médula ósea y por otro lado, la biopsia de médula ósea. El estudio del aspirado de médula ósea, el estudio de aspirado de médula ósea, es un estudio de tipo citológico. Es decir, el estudio de médula ósea lo que va a evaluar es células por células, el aspirado de médula ósea. Cuando yo vea un aspirado de médula ósea, voy a ver eso. Células por células. Fíjense, yo puedo distinguir que todas estas son células plasmáticas y por lo tanto un paciente que tiene un mieloma múltiple. Esto lo puedo ver en un aspirado. Yo puedo distinguir que acá hay un montón de megacariocitos y por lo tanto es un paciente que tiene una proliferación megacariotípica, quizá una trombocitis esencial, quizá una leucemia crónica, no parece que no se parece que no. Pero veo los megacariociócitos no puedo hacer porque es más de cerca que hay. Puedo distinguir los blastos, puedo ver sus características, igual que acá, blastos linfóides, blastos parasitoides, y puedo ponerle el nombre a cada una de las células que yo vea. Eso es lo que hago yo en un aspirado citológico de la ósea, un protis de sangre medular. Puedo distinguir las características celulares célula por célula. A diferencia de un estudio de biopsia de médula ósea. La biopsia de médula ósea, yo evalúo el tejido completo, un cilindro, un corte de la médula ósea, así que evaluaré la distribución celular y su relación con el resto del parénquima medular, veré toda la distribución tanto del hueso como de todos los vasos sanguíneos y de cómo se están distribuyendo los distintos transmisores hematopoyéticos y precursores hematopoyéticos en la médula. Por lo tanto, podré evaluar si es una médula con una célula
cantidad muy disminuida, como se dice la anatomía plástica, puedo evaluar que es una célula con una médula con una celularidad normal, o puedo evaluar que hay una célula con una infiltración por algunas células que sirven de esta patología e incluso una célula de. Entonces también me puede ver fibrosis en la médula, y también puedo hacer marcadores clínicos. Entonces, el estudio de anatomopatología me dará una información también diferente de la historia. Entonces, ¿cómo seleccionaré yo cuál le voy a realizar a mi paciente? En realidad, yo seleccionaré de acuerdo al diagnóstico prescriptivo. Si yo pienso que mi paciente con una leucemia pura, entonces no tiene muy poca utilidad de realizar una biopsia. Porque el diagnóstico lo voy a hacer principalmente por el lazos o las combinaciones numéricas que tengan. Todo eso va a ser posible solo con la no va a ser necesario hacer una biopsia. Si yo tengo una gammopatía monoclonal del diagnóstico diferencial y de mieloma múltiple, igual era importante el aspirado, la biopsia tendrá muy poco. Pero si es una anemia plástica, un síndrome plástico, es importantísima la biopsia de la otra, porque el diagnóstico de la anemia plástica no puede realizarse si usted no tiene un estudio anatomopatológico. Entonces, de acuerdo al diagnóstico diferencial que yo tenga, seleccionaré si es necesario realizar uno o los dos, o solamente la biopsia del cuerpo. Casi siempre que realizo una biopsia del cuerpo también puedo realizar una actividad, pero no siempre que realizo una actividad puedo realizar una biopsia. ¿Por qué? Porque los materiales para realizar una biopsia es diferente al material para una actividad. Esta misma hoja de biopsia podría ser utilizada para su utilidad. Entonces, la actividad de la placa neuroósea, ambos se pueden utilizar la espina ilíaca posterior o superior, derecha o izquierda, o también la anterior o superior, también derecha o izquierda. Es lo que hace, coloca la anestesia local, después de la anestesia local, ingresa con la aguja de biopsia, la aguja de aspirado, si lo que quiere es aspirar, la aguja de biopsia, la aguja de aspirado, y conecta una herida, una vez que ha atravesado la cortical, y aspira sangre. Esta sangre la extiende en láminas o la puede llevar en tubos que muestra para estudios especializados, como el flujo, médica, acciones de gas, estudios de transpiración atómica. O puedes proceder con esta misma aguja, esta misma a ingresar y hacer un corte, sacar un corte, un cilindro de hueso, un corte, un cilindro. Este cilindro óseo vamos a fijarlo a través de una serie de procedimientos que ablanda, luego se fija en parafina, para poder hacerlo las tensiones, lo que habíamos visto. Entonces, son dos estudios diferentes, actividad y biopsia, que nos van a hacer. Entonces, una vez que nosotros hagamos el estudio de actividad de médula ósea, hablaremos y podremos llegar al diagnóstico de la anemia plástica puede ser congénita o también puede ser la anemia plástica congénita se llama anemia plástica. Es la anemia plástica congénita. Es la situación más frecuente que se siente en casos de millón de habitantes en Argentina. En nuestro país obviamente no hay estadísticas disponibles. Es un trastorno hereditario de transmisión recesiva que llega a múltiples genes implicados para un gen indicado en cada persona, obviamente, sobre todo los genes MANA, C, que son genes de reparación del ADN, y por lo tanto, cuando tenemos este problema, mutaciones a nivel de esos genes de reparación del ADN, el ADN no se repara cuando hay una disfunción celular, y por lo tanto, hay mutaciones que hacen que la célula entre en apoptosis o muerte celular. Entonces, la primera Fanconi es un trastorno congénito, genético, y típicamente tiene algunas alteraciones congénitas, clásicas, fenotípicas, en los pacientes de
el diagnóstico de Nime Fanconi lo vamos a hacer mediante test genético para la identificación del gen de Fanconi, ¿no? Y puede establecer con la sospecha clínica, es decir, yo tengo un paciente que tiene una características físicas clásicas de Nime Fanconi, con pancytopenia y que tenga una prueba del viejo oxidano con vitamina C positiva. Entonces, esto evalúa la fragilidad cromosómica. Yo tengo una fragilidad cromosómica incrementada, tengo un paciente que tiene pancytopenia, niño, y que tiene espacio o sospecha clínica de Fanconi. El tratamiento, la tecnología física, obviamente lo vamos a tratar mediante un enfoque multidisciplinario, el tratamiento traumatólogo, el médico de medicina física y de educación, etcétera, el manejo del dolor es importante. El fallo medular se empleará mediante un trasplante de médula ósea, puede utilizarse andrógenos y todo esto, pero el tratamiento principal es el trasplante de médula ósea de mano compatible o un donante no imparable. El problema es que la fragilidad cromosómica va a persistir a pesar del trasplante, porque si bien es cierto, la médula ósea ya no va a tener fragilidad cromosómica, el detalle es que las mutaciones están no solamente en los receptores hematopoyéticos, sino en todas las células del cuerpo. Por lo tanto, va a haber una mala duplicación y una mala reparación del ADN en todas las cuerpo, y por lo tanto habrá una tendencia a la generación de neoplasias. Y eso no se va a ayudar con el trasplante. Por eso estos pacientes tienden a hacer cáncer a muy temprana. Entonces, la anemia plástica con G, la anemia de Fanconi principalmente, principales problemas, fallo medular y neoplasia. Muy bien. La otra es la anemia plástica adquirida, que pueden encontrar ustedes, lo pueden encontrar como anemia plástica idiopática. Es bonita esta de la anemia plástica adquirida porque es también una enfermedad autoinmune. Pero no es una enfermedad autoinmune clásica como estamos acostumbrados a ver, como anemia hemolítica autoinmune, por ejemplo, en la anemia hemolítica autoinmune uno encuentra anticuerpos contra los rojos. En PTI encontramos anticuerpos contra la T, ¿verdad? Entonces, aquí no hay anticuerpos. Aquí es una autoinmunidad de la otra parte de la inmunidad adquirida. Recuerden ustedes, la inmunidad celular adquirida está mediada por linfocitos T y linfocitos T. Entonces, cuando hay una autoinmunidad mediada por linfocitos T, tiene a presentarse las citopenias T. Pero cuando hay una autoinmunidad mediada por linfocitos T, citotóxicos autoreactivos, tiende a generarse una enfermedad, una insuficiencia muscular central. Es decir, por ejemplo, una anemia plástica adquirida idiopática, por ejemplo, una aplasia megacardiocítica, una aplasia pura de sangre roja, problemas de alguna reacción cruzada con algún componente de la superficie de la célula madre hematopoyética. Y por lo tanto, la célula madre hematopoyética es atacada, destruida por estos linfocitos T citotóxicos. Y estos linfocitos T citotóxicos van a generar depresión de los receptores hematopoyéticos. Todos en nuestra médula ósea, todos, tenemos algunas clonas pequeñísimas de células
de células con alteraciones displásicas, células con mutaciones. Todos en nuestra médula ósea tenemos clonas muy pequeñísimas de hemoglobinuria paroxística nocturna, todos. Son clonas tan pequeñitas, no proliferan porque los precursores hematopoyéticos normales no permiten su proliferación. Pero al ser destruidos los precursores hematopoyéticos normales, entonces estas clonas de mielodisplasia o clonas de hemoglobinuria paroxística nocturna pueden cobrar protagonismo y pueden ir desarrollando. Por eso, una anemia plástica idiopática tiene una confluencia con otros problemas y puede tener una evolución clonal hacia leucemia aguda, porque son trastornos que van a la plástica, tenemos una serie de mutaciones, tenemos problemas del telómero, tenemos la hemoglobinuria paroxística nocturna que acompaña al 50% de los pacientes con anemia plástica. Tenemos la situación de linfocitos T grandes granulares, porque la fisiología de anemia plástica justamente son estos linfocitos T autorreactivos, y tenemos la mielodisplasia que va a tener la evolución clara de la anemia plástica y simplemente se transformará o podrá transformarse en leucemia mieloide A. Entonces, este es un proceso de evolución clara. Linfocitos T citotóxicos autorreactivos. Muy bien, entonces, ¿cuándo yo sospecharé de un paciente que tiene anemia plástica idiopática? Lo primero, como decíamos en el momento, pancitopenia. Obviamente, pancitopenia inexplicable por otra causa, en el cual yo sospeche que es un problema de la médula ósea, y típicamente en el hemograma va a haber predominio linfocitario. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos un nivel de hemoglobina normal, un nivel de leucocitos normales, un nivel de plaquetas normales. En anemia plástica, obviamente, tiene que haber pancitopenia, es decir, los leucocitos están disminuidos. ¿Cuántos son normales de leucocitos, doctor? ¿Cuál es el nivel normal de leucocitos? 4.000 a 11.000. 4.000 a 11.000 es el nivel normal de leucocitos. Muy bien. Entonces, de estos 4.000 a 11.000, usualmente entre el 50 al 70% son neutrófilos y un 20 a 30% van a ser linfocitos y el resto se van a ir en la verdad. Muy bien. En un paciente que tiene anemia plástica hay una disminución del número de leucocitos y hay un predominio linfocitario notable. Es decir, digamos que tienen 1.000 leucocitos, 1.000, de los 1.000, el 90% van a ser o podrían ser o el 80, el 70, pero el predominio linfocitario es bastante notable. Entonces, si yo tengo el 90% de linfocitos, será linfocitosis. No necesariamente, ¿verdad? Porque la linfocitosis, la neutrofilia, la eosinofilia, la monocitosis se evalúan mediante el número absoluto de. Entonces, para yo decir linfocitos tendría que haber más de 4.000. Si en total son 1.000, obviamente nunca van a pasar de 4.000, aquí tenemos 100% de linfocitos, pero hay un predominio notable. Entonces, ese hemograma con predominio notable de linfocitos le da sospecha a la anemia plástica en el contexto de que no haya ninguna otra alteración, que no haya esplenomegalia, que no haya un proceso de blastos circulantes, que no haya una falla renal, una falla hepática significativa, un paciente séptico, ni nada. Entonces, es un paciente por lo demás normal que tiene pancitopenia, que podría estar acompañado con infección, sí, pero que no tenga explicación directa. Entonces, en ese caso, le diré parece anemia plástica, el aspirado, la biopsia, y con eso podré confirmar mi diagnóstico de anemia plástica. Si no es congénita, será adquirida, y si tengo clonas de HPN, de hemoglobinuria paroxística nocturna, con más razón confirmaré que sí es. Pero los criterios para decir si es anemia plástica o no van a ser los siguientes. Es decir, de 2 o más citopenias, incluyen hemoglobina menos de 10, plaquetas menos de 1.500, perdón, plaquetas menos de 1.000, nosotros menos de 1.500. Una médula ósea que sea menos del 25 a 30% de la celularidad esperada para la edad. Esto es importante, ¿por qué? Porque un paciente va a tener una persona que tiene una celularidad más o menos de 100 menos de edad. Por ejemplo, ustedes tienen 20 años aproximadamente.
La celularidad que yo esperaría en su médula sería 100 menos 20, 80%. Para decir que tengan anemia plástica deberían tener menos del 20% de celularidad en su médula. Un paciente que tiene 80 años, ¿cuántos de celularidad esperaría? Más o menos 20%. Y por lo tanto, para yo decir anemia plástica tendría que tener menos del 5% de celularidad. Un paciente que tiene 110 años, ¿cuánto de celularidad? ¿Debe celularidad? No, se va a quedar el 20-25% de la celularidad. No va a bajar más. Muy bien, entonces eso es lo que yo voy a esperar. Y ausencia de otras causas que lo justifiquen, típicamente en la anemia plástica adquirida hay muy pocos negativos. Ausencia prácticamente negativa. Entonces yo no diré con estos criterios si es anemia plástica o no, y después yo diré si es anemia plástica severa, muy severa o no severa. Recuerden que no existe anemia plástica leve ni moderada, solo severa, muy severa o no severa, de acuerdo a la cantidad de reticulocitos, de acuerdo a la cantidad de músculos, de acuerdo a la cantidad de plaquetas. Pero fíjense si es una médula ósea muy normal, y así es una médula ósea de anemia plástica. Prácticamente vacía, sin reductores hematológicos. Una teoría muy distribuida y no hay reactivación. Aquí no hay entonces no hay negación. No hay negación. Entonces, una vez que tú tienes un paciente que tiene anemia plástica adquirida, yo práctica tendría lo siguiente, ya bueno, yo ya sé que tiene anemia plástica, ¿qué voy a hacer con mi paciente? Bueno, lo que tengo que hacer es clasificarlo en una anemia plástica adquirida no severa, el tratamiento irá solamente con ciclosporina, más observación. Pero si es una anemia plástica severa, muy severa, entran en el mismo bloque, y el tratamiento va a ser dependiendo de si es candidato o no es candidato a trasplante alogénico de hermano compatible de médula ósea. Entonces, ¿qué paciente va a ser candidato a trasplante de médula ósea? Aquel paciente que tiene menos de 40 años, que no tiene comorbilidades importantes y que se encuentra, por ejemplo, llamamos PIC, que se encuentra con un estado de salud, por lo demás, que no es frágil. No frágil es este paciente que es candidato a trasplante de médula ósea, siempre y cuando debe tener un donante. Porque tiene que tener un hermano compatible. Es decir, un hermano de papá y mamá. No puede ser un hermano, no pueden ser los papás, no puede ser un tío, un sobrino, no. Tiene que ser un donante de hermano de papá y mamá. Hay un 25% de posibilidades de que tu hermano de papá y mamá sea compatible. Pero no necesariamente tener un hermano de papá y mamá, segura que tenga papá. Entonces, hay una gran cantidad de pacientes que no son candidatos a trasplante de médula ósea, que a adultos o niños. Hay un gran grupo de pacientes. Todos estos pacientes que tienen una anemia plástica severa o muy severa van a ir en tratamiento inmunosupresor más el trombofano. El tratamiento inmunosupresor va a ir justamente a atacar a aquellas células que han producido la enfermedad. ¿Cuáles serán? Los linfocitos T, linfocitos autoreactivos. Por lo tanto, el tratamiento va a ser una inmunoglobulina antitimorfítica, que va a ser de tipo de conejo o de caballo, la porcina que ya se dejó de utilizar, pero de conejo de caballo, mejor de caballo que de conejo. Entonces, ese va a ser el tratamiento asociado a ciclosporina, que también media la utilidad de la cloroquina, y en los últimos años se ha agregado el trombofán. ¿Qué es el trombofán? El trombofán es un agonista del receptor de trombopoietina. La trombopoietina es a las plaquetas, lo que la eritropoietina es a los glóbulos. Es como que se dice una eritropoietina en las plaquetas. Pero, al diferencia de la eritropoietina, tiene una actividad un poquito mayor sobre las otras líneas rojas y también sobre la línea blanca.
Por eso en la línea plástica se puede agregar enterocopa al tratamiento inmunosupresor y con eso se van a esperar pacientes para evaluar la respuesta. Hasta el 90% de los pacientes tienen algún grado de respuesta. Y por eso es un tratamiento bastante bueno. Pero la primera siempre considera algo, teniendo en cuenta los criterios para que el paciente sea candidato a no. Muy bien, entonces, hay un documento cíclica, como ya decía, la ciclosporina, el cromopar, como parte del tratamiento. El 50% de los pacientes con anemia plástica, como ya les decía, tienen también paralelamente un problema que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna. Hemoglobinuria paroxística nocturna es una enfermedad bastante bonita, porque es un problema en el cual hay una actividad excesiva del complemento sobre los precursores hematopoyéticos y células maduras. Una actividad excesiva del complemento. No por un problema del complemento propiamente, sino por un problema de los glóbulos rojos por el precursor hematopoyético. Por un problema adquirido de una mutación somática a nivel de A que codifica las proteínas de anclaje al complemento, proteínas que repelen el complemento. Normalmente CD55 y CD50. ¿Cómo se entiende esto? Un poco más sencillo. Ustedes saben que existen 3 vías para activar el complemento, ¿verdad? La vía sabemos que la vía alternativa es una vía que está activa todo el tiempo. Es decir, la vía alternativa, para que la vía alternativa no produzca lesión, las células tienen que protegerse de la vía alternativa. No es al revés, no es que tienen que activarse, porque siempre está activa la vía alternativa. Entonces, para que repelan al complemento, a la vía alternativa del complemento, las células hematopoyéticas tienen proteínas en superficie que evitan la unión del complemento a estas células. Principalmente, pero un montón de proteínas asociadas a eso. Entonces, en la hemoglobinuria paroxística nocturna se ha perdido estas proteínas que se acoplan a las proteínas que requieren. Por lo tanto, la vía alternativa se activa y destruye a los hematopoyéticos. El paciente que tiene hemoglobinuria paroxística. Entonces, eso es lo que tenemos en el paciente de hemoglobinuria paroxística. Y puede presentarse como un cuadro de anemia hemolítica o como un cuadro de insuficiencia renal. Entonces, la anemia hemolítica tiene a ser de tipo intravascular, clásicamente con hemoglobinuria, pero se llama hemoglobinuria paroxística, y cuando se presenta en la presentación de anemia clásica, las células son bien pequeñitas sin actividad hemolítica. Entonces, de ahí es que viene la hemoglobinuria paroxística nocturna, y la diagnóstico se hace detectando la ausencia de estas proteínas de anclaje de membrana del complemento, que son diferentes en cada célula. Entonces, yo para decir que tiene hemoglobinuria paroxística nocturna, tengo que detectar la ausencia de las mismas 2 proteínas en 2 líneas celulares. Con eso yo digo, tu paciente tiene hemoglobinuria paroxística nocturna. El tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna, el tratamiento de soporte y la inhibición del complemento, que es lo que justamente el inhibidor de complemento C5 aprobado para el tratamiento, el primero fue eculizumab, y el segundo es el bevacizumab. Entonces, con eso se va controlando la muy bien. Entonces, eso es con respecto a la temperatura. Por otra vez, como le dije, es protagonista porque aparece desde el año 1793, 1866, en el cual el doctor Bull en Londres, el gran médico de la realeza británica, hizo el reporte de un primer paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna compatible con los ensayos
llamaban, lo que decían, como ellos llamaban solamente en homofilia con crisis paroxística, y lo confundió mucho con homofilia de hermanos. Pero lo interesante de esto es que este doctor Bull, fue sindicado como ya el investigador, ya el investigador. En múltiples películas que decían que el doctor Bull era ya el investigador. Bastante bastante interesante porque múltiples películas que se lleva de el aporte de los no podía haber sido el doctor Bull porque no vivía en la conexión cosas, no era ya pero es interesante la historia de esta enfermedad, y eso con respecto a línea plástica. Les decía que la teoría es rápida, en varios dudas,